Bienvenidos. En esta clase se realiza la introducción al estudio de los diodos, describiendo los semiconductores intrínsecos, los semiconductores extrínsecos, la estructura cristalina de los semiconductores intrínsecos, la estructura cristalina de los semiconductores extrínsecos, la construcción de los semiconductores extrínsecos tipo N y tipo P, y para concluir se describe la construcción del diodo de unión y el funcionamiento en polarización inversa y en polarización directa. Capítulo 1. Diodos en los circuitos. Los sólidos se clasifican de acuerdo a su estructura de bandas y resistividad, y se puede realizar la siguiente clasificación. Es una clasificación que nos sirve para el desarrollo de la materia. Existen otras clasificaciones. Ustedes tienen una materia específica, creo, donde describen jóvenes de forma más detallada los materiales, ¿no? Los tipos de materiales que utilizan en la construcción de los sistemas mecánicos. Pero ese estudio es orientado a otro tipo de conceptos, ¿no? Para nosotros lo que nos interesa es estudiar, comparar la resistividad y la estructura de bandas en esta clasificación. Vamos a considerar nosotros tres tipos: los conductores, semiconductores y aisladores. Para comparar sus características vamos a considerar la resistividad, el símbolo Rho utilizamos, que tendría unidades de ohm por metro, la resistividad, y la estructura de bandas, donde queremos observar el nivel de la banda prohibida, que tendría unidades de energías por volt, unidades de energía. Entonces, para los conductores, la resistividad tiende a cero, es muy pequeña. Por ejemplo, para el cobre es de 1.17 por 10 a la menos 8 ohms por metro, tiende a cero básicamente. Y se dice que es un buen conductor porque tiene poca oposición hacia la circulación de la corriente. Ese tipo de dispositivos ustedes ya lo han descrito en circuitos 1, cuando describen resistencia, calculan la resistencia de un conductor en laboratorio. Están familiarizados con este tipo de dispositivos, ¿no? Los conductores y los resistores, y se analiza desde física 102, 200, circuitos 1, circuitos 2 seguramente. Pero otro tipo de material son los semiconductores. Por ejemplo, el germanio tiene una resistividad un poco mayor a la del cobre, no un poco mayor, ¿no? Es de 0.6 ohms por metro la resistividad del germanio. El silicio es otro material que se considera semiconductor, tiene una resistividad de 2.300 ohms por metro. Al otro extremo están los materiales que lo denominamos aisladores. Por ejemplo, la mica, que tiene una resistividad de 10 a la 11 hasta 10 a la 15 ohms por metro. Entonces, este parámetro de resistividad me permite clasificar a estos tipos de materiales en conductores, semiconductores y aisladores. Y hace referencia a la facilidad en la cual la corriente puede circular a través de estos materiales. En el conductor se mueve libremente, se puede generar circulación de corriente con una mínima energía. En los aisladores es casi imposible porque su resistividad es muy alta. Pero en los semiconductores, como tienen una resistividad intermedia, se puede lograr la circulación de corriente, pero no con tanta facilidad como en los conductores, ni con tanta dificultad como en los aisladores. Está en el interín de ambos. Ahora, la estructura de bandas, muchos de los textos jóvenes de la materia hacen mucho hincapié en la estructura de bandas. Es más, algunos solo utilizan la estructura de bandas para el análisis de los semiconductores. Esta parte tal vez sea un concepto nuevo, tal vez, pero seguro que han descrito, por lo menos una introducción. El nivel de banda prohibida de los conductores se dice que es de 0 electronvolts. ¿Eso qué quiere decir? Que los electrones ligados al átomo ligados al núcleo, pueden liberarse libremente y volverse portadores de corriente
con una energía mínima, en este caso cero electronvolts. Para el semiconductor germanio, la estructura de bandas indica que la banda prohibida es de 0.67 electronvolts para el germanio. Para el silicio es 1.1 electronvolts. Para los materiales semiconductores germanio y silicio hay que aplicar una energía de 0.67 o 1.1 electronvolts para que un electrón ligado al núcleo en la estructura atómica se vuelva portador de corriente, o sea, pueda generar corriente. Para los aisladores, aproximadamente 5, para la mica, es aproximadamente 5.6 electronvolts la energía que hay que aplicarle, pero resulta que en los aisladores cuando se aplica esta energía, generalmente el material se funde, ¿no? Por ejemplo, entre las placas de un capacitor se pone mica como material entre las placas, pero si se supera este valor de energía, se quema el material. Los electronvolts son unidades de energía. Un electronvolt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Eso es recordando sistemas de unidades, ¿no? Pero ustedes esa parte dominan. Este cuadrito haría un resumen de la resistividad de los conductores, semiconductores, aisladores y la estructura de banda. Pero en los textos que van a observar no lo describen solo de esta forma, sino tratan de buscar una forma gráfica. Y eso vamos a realizar a continuación. Jóvenes, me están siguiendo, ¿no? Sigue. Tal vez mi micrófono puede estar apagado, ¿no? Yo estoy haciendo aquí, digamos, el oso. Me van a ayudar, jóvenes, ¿ya? Por favor, les ruego. O sea, la colaboración quisiera que sea mutua de ustedes hacia mí y yo también en un momento determinado de la materia, jóvenes, en las evaluaciones, no los puedo ver o no se escucha su micrófono, igual voy a entender. ¿Ya, jóvenes? Entonces, seguimos. Vamos a describir ahora de forma gráfica un poco mejor esta tablita, ¿no? Entonces, pero básicamente lo de la estructura de bandas, porque la resistividad no tenemos por qué repetir, ¿no? Para un conductor, jóvenes, según la estructura atómica, se dice que los electrones pueden estar en la banda de valencias o en la banda de conducción. Se dice que está en el nivel energético de la banda de valencias cuando el electrón está ligado al núcleo. Recuerden que por la ley de Coulomb, jóvenes, cargas iguales se atraen. El núcleo tiene carga positiva y los electrones carga negativa. En esta situación, estos electrones entonces estarían por la fuerza eléctrica unidos al núcleo, entonces no se liberan del núcleo, ¿no? No pueden ir pasando de átomo en átomo generando corriente. Para que un electrón sea portador de corriente, tiene que pasar a la banda de valencia. En la banda de valencia se mueve libremente el electrón. Entonces, para los conductores, la banda de valencia, a la banda de conducción. Para los conductores, la banda de conducción y la banda de valencia están pegados. ¿Qué quiere decir? Que no se necesita nada de energía, o sea, 0 electronvolts se necesita para que estos electrones pasen a la banda de conducción y puedan moverse con una velocidad libremente dentro del material conductor y generar corriente, como en el cobre, ¿no? Casi 0, ¿no? Ideal debe haber un valor específico, pero para los fines prácticos, para nosotros 0 electronvolts. Entonces su banda prohibida va a ser de 0 electronvolts. Esa sería una forma gráfica de observar la estructura de bandas de un conductor. Para un semiconductor, tendríamos un semiconductor, su banda de valencia, los electrones ligados al núcleo en la estructura atómica, pero la banda de conducción y se encuentra separado una longitud dada para el germanio de 0.67 electronvolts, para el silicio 1.1 electronvolts. Esa sería la descripción gráfica de la estructura de banda. La banda prohibida, por ejemplo, para el silicio en la gráfica es de 1.1 electronvolts. Estos electrones que están en la banda de valencia, para pasar a la banda de conducción, se tiene que
de externamente entregar energía a estos electrones, aproximadamente alrededor de 1.1 electronvolts, para que se vuelvan portadores de corriente en los semiconductores. Para los aisladores, la banda de prohibida va a aumentar más. Aquí está la banda de valencia, la banda de conducción, y el nivel energético que hay que proporcionarles, 1.6 electrón volt. Y generalmente estos electrones no se vuelven portadores de corriente porque el material se destruye, pasa algo que sale de nuestro control, ¿no? Entonces, esa sería la descripción gráfica de las bandas prohibidas, de los niveles energéticos de los materiales conductores, semiconductores y aisladores. ¿Por qué realizamos esta descripción? En la introducción de los textos de referencia que les estoy dando, hacen referencia a estas bandas prohibidas. Entonces necesitan conceptualmente, para poder seguir la materia con esos textos, hacen muchas referencias. Nosotros vamos a tomarlo, estas características, pero no vamos a hacer referencia mucho. Pero en algún punto vamos a decir, debido al nivel de las bandas prohibidas, sucede esto. Vamos a hacer referencia, pero no mucho hincapié. Entonces, para que sigan sus lecturas, les va a servir mucho. Vamos a seguir. Entonces, nosotros queremos estudiar los semiconductores. Vamos a describir dos tipos de semiconductores intrínsecos y semiconductores extrínsecos. Los semiconductores intrínsecos son los semiconductores puros. Los semiconductores extrínsecos son los semiconductores impuros. Entonces, vamos a describir primero los semiconductores puros. Antes vamos a decir semiconductores. Se intenta lograr vía la contaminación convertir a un conductor en un conductor, a un semiconductor en un conductor controlado, es decir, con una resistividad controlada. Ya. Jóvenes, la presentación, la descripción que queremos realizar a partir de este punto es para observar cómo un semiconductor, en esta tablita, vamos a buscar un método para que un semiconductor se transforme en un conductor controlado. ¿Qué quiere decir? Que en una situación se comporte como conductor y en otra como aislador. Básicamente va a ser el diodo. En polarización directa se va a comportar como un conductor y en polarización inversa como un aislador. Pero queremos observar físicamente cómo sucede este fenómeno para tener una idea mejor para el análisis de nuestros circuitos. Entonces, ese va a ser el objeto de estudio ahora. Vamos a tratar de describir cómo convertir un semiconductor, cómo controlar la resistividad, básicamente, ¿no? En un caso, que la resistividad tienda a cero y en otro caso, que la resistividad tienda a infinito. Ese es el objetivo buscado. Entonces, podemos decir también, como había adelantado, existen dos tipos de semiconductores, intrínsecos, que son los puros, y extrínsecos, que son los impuros. Estos extrínsecos están contaminados con impurezas de la tercera y la quinta familia, según la tabla periódica de los elementos. Pues a continuación vamos a describir los semiconductores intrínsecos, posteriormente los extrínsecos. Semiconductores intrínsecos o los semiconductores, los puros. Básicamente vamos a describir dos tipos de semiconductores intrínsecos, el silicio y el germanio, pero existen más. Incluso la ciencia actual está investigando con materiales que se comporten como semiconductores, grafeno, nuevos materiales, ¿no?, que nos permitan desarrollar dispositivos nuevos. Entonces, nosotros los semiconductores clásicos vamos a describir para entender los conceptos de diodo. Por ejemplo, el silicio. La estructura atómica del silicio, jóvenes, es la siguiente. Tiene en el núcleo 14 protones. Si tiene 14 elementos de carga positiva en el núcleo, entonces necesariamente tiene que tener 14 electrones también, porque como ustedes saben, un átomo tiene que ser neutro. Entonces, los electrones para el silicio están distribuidos de la siguiente forma.
En el primer nivel energético están 2 electrones, en el siguiente nivel energético 8 electrones, completando 10 electrones, y en el último nivel energético, en la estructura atómica, se depositan 4 electrones y se tiene 14 electrones alrededor del núcleo en sus órbitas de los niveles energéticos. Siempre un átomo tiene que ser neutro, la carga positiva tiene que ser igual a la carga negativa. Esa sería la estructura atómica. Tal vez con esa estructura atómica se entienda mejor esto de la banda de valencia, este concepto de la banda de valencia y la banda de conducción. Por ejemplo, los 4 electrones que están en la última órbita pueden pasar a la banda de conducción cuando se le proporciona para el silicio una energía igual a 1.1 electronvolt, se liberan de esta estructura atómica y se mueven de un átomo de silicio a otro átomo de silicio y se vuelven portadores de corriente. Cuando se alejan, para que se alejen hay que entregar la energía igual a 1.1 electronvolt. Esa parte tal vez podemos retroalimentar, jóvenes. Tal vez si ya se entiende mejor esto de banda de valencia y banda de conducción con esta estructura atómica. Sí, no, solo necesito, por favor, un comentario de uno. Sí, que se entiende mejor. Se entiende, ingeniero. Ya. Ahora, esta estructura atómica es muy difícil, o sea, muy complejo de manejar, estar dibujando 14 electrones, 14 protones. El ingeniero y en área de ingeniería se trata de reducir, muchachos, siempre nuestras gráficas. Entonces, en los textos no van a ver esta estructura atómica, sino van a ver al átomo de silicio dibujado de esta forma. Se considera más 4 en el centro. Se traza una línea en el penúltimo nivel energético, jóvenes, cubriéndolo, digamos, lo hemos encerrado en una esfera al átomo, pero desde los 8 electrones, considerando los 10 primeros electrones y los 4 protones. Entonces, ¿cuánto sería la carga que tendría la carga neta, sin considerar el último nivel energético? En este círculo que estoy dibujando tendría más 4 protones, porque los 10 electrones anularían a los 10 protones. La carga neta que tendría sería igual a más 4. Y solo se dibuja el último nivel energético, de esta forma. Entonces, para nosotros esta representación va a ser la misma representación de la estructura atómica Hawking. Esta representación muestra el último nivel energético y la carga neta que habría cuando se anulan los electrones con los protones que estaban en el núcleo. Entonces, esta es la representación que vamos a utilizar para el silicio, que pertenece a la cuarta familia de la tabla de elementos. ¿Por qué pertenece a la cuarta familia, jóvenes? Porque en el último nivel energético tiene 4 electrones. Es más, en la tabla periódica, jóvenes, están todos estos datos que nosotros podemos estudiarlos para, si queremos construir, construir diodos, estudiar el diseño de estos diodos, y está dado, expresado de esta forma. Este dato lo he copiado de una tabla. El número atómico indica el número de protones o número de electrones que tiene el material. El silicio tiene 14 protones y 14 electrones. Su símbolo SI, silicio, también va a la masa atómica, en unidades de masa atómica del material. Además, en este extremo muestra la distribución de los electrones en los niveles energéticos, comenzando del primero al último nivel. En el primer nivel tenemos 2 electrones, en el segundo nivel 8, en el cuarto 4 electrones. Entonces, cualquiera de estas representaciones nos va a servir. Nosotros vamos a utilizar la segunda, pero para cualquier material, jóvenes, ustedes pueden en la tabla periódica determinar cómo es la distribución de los electrones en los niveles energéticos para estudiar este concepto de la banda de conducción, banda de valencia, que se cita mucho en sus textos. Entonces, este dato de la tabla periódica nosotros vamos a utilizar posteriormente. Ahí tal vez alguien tuviera alguna observación, jóvenes.
Está claro, Inge. ¿Está claro? Gracias. Síguele. Vamos a describir ahora rápidamente ya el germanio de la misma forma, siguiendo el mismo procedimiento, pero voy a acelerar ya, pues, ya no con detalle. ¿Ya? Entonces seguimos describiendo los semiconductores intrínsecos, en este caso el germanio. El germanio tiene un número atómico igual a 32, o sea, tiene 32 protones y 32 electrones. Los electrones están dando vueltas alrededor del núcleo ahora en 4 órbitas, en 4 niveles energéticos, perdón, como se muestra a continuación. En el primer nivel energético están 2, luego 8, a continuación 18, posteriormente 4. Y aquí tenemos los 32 electrones que están alrededor del núcleo. El germanio pertenece también a la cuarta familia. ¿Por qué? Porque tiene 4 electrones libres, porque tiene 4 electrones en el último nivel energético, en su última órbita. De igual forma, podemos representarlo de manera simplificada con la gráfica que se muestra a continuación, considerando siempre que solo graficamos el último nivel energético, donde se tiene 4 electrones, y internamente acá, cubriendo el penúltimo nivel energético, tendríamos una carga neta de más 4 protones, porque los 28 protones con los 28 electrones que están por dentro se han anulado. Y en la tabla periódica, jóvenes, vamos a tener esta representación para el germanio. Va a decir que el germanio tiene un número atómico igual a 32, Ge el símbolo, su masa atómica, ¿no? Y su distribución de los niveles energéticos, la distribución de los electrones en los niveles energéticos indicará 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, 8 electrones en el segundo nivel, 18 electrones en el tercer nivel y 4 electrones en el último nivel energético. Porque tiene 4 electrones, este elemento también es un elemento de la cuarta familia. Pero la diferencia con el silicio es que el silicio, el tamaño de las órbitas sería un poco menor, ¿no? Más pequeño. Tiene menos electrones. Entonces, esos son los semiconductores intrínsecos, los puros, germanio y silicio. A continuación vamos a describir las impurezas. Las impurezas, se utilizan impurezas de la tercera y de la quinta familia para poder construir, para poder convertir a un semiconductor en un material controlado, ¿no? Para que en cierta condición se convierta en un conductor y en otra en un aislante. Entonces vamos a describir las impurezas de la tercera familia, pero ya no describiendo su estructura atómica porque vamos a perder el tiempo. Considerando los datos de la tabla periódica, yo puedo obtener este resumen Hopkins. El aluminio es un elemento de la tercera familia porque tiene en el último nivel energético 3 electrones y tiene 3 niveles energéticos. El símbolo Al, su número atómico 13, y esta representación que está en la parte inferior me muestra un resumen del último nivel energético. 3 electrones en el último nivel energético y 3 protones por dentro. Pero en realidad sabemos que tiene 13 electrones y 13 protones. Otro elemento que es de la tercera familia también, se cita en los textos, sería el galio. Su número atómico sería igual a 31, tiene 31 protones, 31 electrones, y tiene 4 niveles energéticos. Los 4 niveles energéticos están distribuidas como se muestra acá. 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo, 18 electrones en el tercero y 3 electrones en el cuarto nivel. Para el galio, igual lo podemos representar de forma resumida como se muestra en la gráfica. En este punto, jóvenes, tal vez alguien tiene alguna observación. Estos elementos, el aluminio y el galio, son elementos de la tercera familia. Ahora, ¿por qué se denomina impurezas? Vamos a justificar a continuación. Por ahora solo quisiera que
esté claro el concepto de la estructura atómica del aluminio y del galio. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Me interrumpen nomás, me dicen si en algún punto quieren aclarar algún concepto, jóvenes. ¿Podemos seguir? Sigue. Elementos de la quinta familia. Igual de la tabla periódica me copio el fósforo, por ejemplo, jóvenes, tiene un número atómico igual a 15, y en la tabla periódica también está este dato, dice que tiene 15 protones y 15 electrones. Los 15 electrones están distribuidos en 3 niveles energéticos. En el primero 2, en el segundo 8 y en el tercero 5. Y esta sería una gráfica resumida de la estructura atómica donde mostramos solo los electrones del último nivel energético, 5 electrones para el fósforo. Otro elemento de la quinta familia sería el arsénico, que tiene un número atómico igual a 33, entonces tiene 33 protones, 33 electrones. Este elemento tiene 4 niveles energéticos. Y en el último nivel energético igual tiene 5 electrones, y sería su dato resumido. Entonces, con este procedimiento que estoy observando, jóvenes, ustedes de cualquier material, con los datos de la tabla periódica, pueden hacer un resumen de su estructura atómica, ¿no? Y tratar de estudiar los conceptos que tal vez en la clase no lo vamos a vertir en los textos, van a hacer referencia a elementos de la tercera, de la cuarta familia, de la quinta familia, directamente en los textos de referencia que les he dado. Entonces ustedes tienen que ir relacionando sus conceptos con lo que se está observando a continuación. Vamos a seguir. Hasta acá, antes de pasar a otro punto, ¿alguna observación, joven? No, Inge, todo claro. ¿Está claro? Sí. Entonces, vamos a describir la estructura cristalina de un semiconductor intrínseco. ¿Recuerdan? Un semiconductor intrínseco era un semiconductor puro. Entonces, del germanio o del silicio, vamos a describir la estructura cristalina. Entonces, la estructura cristalina, en el plano, jóvenes, aclaro, porque siempre me preguntan en el espacio cómo sería, por si acaso sus compañeros, porque ustedes porque tienen una materia, ¿no? Sistemas de materiales, no me acuerdo ahorita, ahí describen las estructuras atómicas de los cristales, ¿no? De los materiales. Entonces, vamos a tomar como base un átomo de silicio, puede ser el germanio también, jóvenes, acá, pero silicio vamos a tomar como base, y su último nivel energético, 4 electrones, y una carga de +4 dentro del penúltimo nivel energético, ¿no? Entonces, esa es la representación simplificada del átomo de silicio, claro. Entonces, para formar la estructura cristalina, los átomos de silicio, jóvenes, realizan enlaces covalentes de la siguiente forma. Se va a unir básicamente un átomo con 4 átomos. Aquí estaría el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y ahí se forma la estructura cristalina. Y alrededor de un átomo de silicio del que está al centro, parecería que existe a su alrededor 8 electrones. Esta gráfica lo van a observar en los textos también que les he dado de referencia. Como pueden observar, en los enlaces covalentes comparten 2 electrones los átomos vecinos para formar la estructura cristalina. Entonces, y ese proceso va a ir repitiéndose entre todos los átomos del cristal, ¿no? Del semiconductor. Entonces podemos ir adicionando los otros átomos, aquí el átomo vecino, otro átomo vecino, otro átomo vecino, y así mostrar una estructura cristalina de un material de silicio intrínseco. Siempre alrededor de un átomo va a haber 8 electrones, debido a los enlaces covalentes. Y al exterior pueden ver que he puesto 2, pero debe haber más átomos. Voy a completar, jóvenes. Entonces, esa sería mi estructura cristalina del semiconductor intrínseco. Esto es en el plano. En el espacio, para que no quede dudas, jóvenes, sería algo parecido a esto.
Tenemos un átomo de silicio y hay 4 átomos a su alrededor, y estas líneas de color verde serían las líneas del enlace covalente, de los enlaces covalentes, donde están compartiendo los 2 electrones. Esta sería una gráfica. Otra gráfica también podría ser esta, donde siempre alrededor de un átomo de silicio van a haber 4 átomos, ¿no?, formándose los enlaces covalentes en estos tubitos. Entonces esta gráfica ya sería en 3D. Pero nosotros vamos a utilizar la descripción del plano, por sencillez, para el objeto de estudio de la clase de... Entonces, la estructura cristalina de un semiconductor intrínseco, de un semiconductor puro, puede ser germanio o silicio. Los enlaces covalentes para el germanio y el silicio van a ser similares porque tienen 4 electrones en el último nivel energético. Vamos a seguir, jóvenes, ¿podemos seguir? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Semiconductores extrínsecos. Se puede construir vía la contaminación semiconductores extrínsecos tipo N y tipo P. A continuación vamos a describir el semiconductor extrínseco tipo N. Entonces, para esto, considerando la estructura cristalina que hemos descrito, jóvenes, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Decimos, si dopamos al silicio o al germanio con elementos de la quinta familia, por ejemplo, puede ser el fósforo, se obtiene un semiconductor extrínseco tipo N. Este procedimiento se realiza de la siguiente manera. Si tenemos una estructura cristalina como la que están observando, jóvenes, entonces estoy considerando átomos de silicio con sus enlaces covalentes. Decimos dopamos aquí al germanio y al silicio. Esta palabra para nosotros va a representar lo siguiente, jóvenes. Vamos a retirar un átomo de silicio y en su lugar vamos a colocar un átomo de fósforo. ¿Recuerdan? El átomo de fósforo es de la quinta familia. ¿Qué quiere decir? Tiene 5 electrones libres. El procedimiento sería de la siguiente forma. Vamos a formar un material tipo N con el procedimiento que vamos a mostrar. Entonces retiramos el átomo de silicio. De esta parte lo he retirado, no está el átomo de silicio, y en su lugar colocamos el átomo de fósforo. Pero ¿qué pasa con este átomo de fósforo? Ya no tiene 4 electrones libres en su último nivel energético, sino tiene 5 electrones libres. Este sería el quinto. Entonces, este último electrón no forma ya un enlace covalente en la estructura cristalina. Los 4 primeros electrones forman los enlaces covalentes para que forme parte del cristal, el fósforo, y este electrón libre se vuelve portador de corriente. Entonces, en mi material tipo N decimos que hemos generado un portador de corriente negativo. Para el material tipo N podemos repetir este proceso N veces. Por ejemplo, puedo retirar ahora este átomo de silicio y en su lugar colocar un átomo de fósforo y generar un portador de corriente más. ¿Por qué? Porque el fósforo es un elemento de la quinta familia, tiene 5 electrones libres en la última capa. Para formar parte de este cristal, el fósforo necesita 4 electrones para formar los enlaces covalentes, y el último electrón de este segundo átomo de fósforo se vuelve portador de corriente. Puedo volver a repetir este procedimiento. Acá retiro un átomo de silicio, coloco un átomo de fósforo y genero otro portador de corriente. Pues acá he generado electrones libres dentro de mi material, dentro de mi cristal, que ahora pueden ser portadores de corriente, pueden moverse libremente porque ya no están ligados a ninguna estructura cristalina, ¿no? Los enlaces covalentes ya se han completado. Y este procedimiento puedo realizarlo con N átomos, dependiendo de la resistividad que quiera conseguir, ¿no? Entonces, puedo adicionar otro átomo de fósforo, otro átomo de fósforo, un séptimo átomo de fósforo, un octavo, noveno, décimo, y así construir mi material tipo N. Este material tipo N es un semiconductor extrínseco, es un material impuro. ¿Por qué? Porque
se ha adicionado un elemento de la quinta familia, como el fósforo, en la estructura cristalina del material del semiconductor intrínseco puro. Por eso decíamos acá, jóvenes, si dopamos al silicio o al germanio con elementos de la quinta familia, dopamos, adicionamos, se obtiene un semiconductor extrínseco tipo N. El denominativo N viene de carga negativa. Este es un material con carga negativa. Hasta ahí, ¿alguna observación, jóvenes? No, ingeniero. Todo bien. Hasta aquí estamos bien. Entonces, 15 átomos de fósforo hubiera adicionado hasta ahora, ¿no ve, jóvenes? Para generar estas cargas, 15 cargas negativas, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta, estos electrones que ya no están unidos a los enlaces covalentes, si aplicamos un potencial positivo y negativo a los extremos del cristal, pueden volverse portadores de corriente, ya pueden moverse libremente. Entonces hemos modificado la resistividad del material, ¿no? Además, esos portadores negativos generados con el procedimiento mostrado se denominan portadores mayoritarios. Y en algunos textos solo lo escriben como N sub N, portadores mayoritarios negativos del material N. Eso va a representar para nosotros, así tenemos que entender. Pero, jóvenes, esta parte, este concepto que voy a mencionar, les voy a aclarar posteriormente. Existen algunos portadores minoritarios de carga positiva. No se puede aclarar en este momento. Después voy a aclarar cuando describe el material extrínseco tipo P. Pero en un semiconductor extrínseco van a existir portadores mayoritarios que van a ser muchos. En este caso, en el material tipo N tiene que ser negativo. Y va a existir portadores minoritarios también, tipo P. Esto vamos a aclarar a continuación, jóvenes, pero con fines didácticos lo voy a dejar así nomás. Además, en algunos textos, en el Schilling-Below utilizan la palabra donadores de electrones. O sea, al fósforo es un elemento, dice, en el Schilling-Below van a leer, jóvenes, dice, vamos a dopar a un semiconductor intrínseco con un material donador de electrones. El fósforo ha donado un electrón en la estructura cristalina, ¿no? De ahí viene el nombre de donadores de electrones, por si acaso. Eso aclaramos para los conceptos que vamos a desarrollar posteriormente. También al fósforo le vamos a denominar donador de electrones. ¿Podemos seguir, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Me cortan nomás la presentación en el punto donde ustedes crean que tengo que aclarar algún concepto. Semiconductor extrínseco tipo P. Ahora veremos cómo generamos el semiconductor extrínseco tipo P. Decimos, si dopamos al silicio o germanio con elementos de la tercera familia, como el aluminio, se obtiene un semiconductor extrínseco tipo P, un semiconductor impuro tipo P. Entonces decimos, considerando la estructura cristalina nuevamente, la descrita con los enlaces covalentes, para el silicio, por ejemplo, vamos a mostrar cómo construimos un material tipo P, un material con carga positiva. Si ahora quitamos un átomo de silicio, pero en su lugar ahora colocamos un átomo de la tercera familia, como el aluminio, el galio, le hemos puesto el ejemplo, como el galio, el galio es un elemento de la tercera familia, tiene 3 electrones libres en su último nivel energético. Entonces, en esta situación sucedería el siguiente fenómeno, jóvenes. Se van a formar 3 enlaces covalentes, pero el último enlace covalente de la parte superior acá no se va a completar. Entonces, se dice que en esta región se tiene ausencia de carga negativa. Falta un electrón en esta estructura cristalina. Esa ausencia para nosotros va a ser un hueco, así lo denomina la bibliografía Hawkins.
un hueco. Entonces, si en el material tipo N se generaba un electrón libre, aquí va a existir ausencia de carga negativa. Una ausencia de carga negativa para nosotros va a ser un hueco. Y a este hueco le vamos a asignar una carga positiva. Esa parte quisiera que quede clara, jóvenes. Nos imaginaremos la siguiente situación. Si tenemos un átomo de silicio que tiene 14 electrones libres y 14 protones, si les retiramos un electrón, la carga neta que tendría sería +1. Entonces su carga sería positiva. Entonces, un fenómeno similar ocurre en este punto. Jóvenes, ¿están de acuerdo si digo que en esta región este hueco generaría una carga positiva? Una ausencia de carga negativa va a representar una presencia de carga positiva. Sí. Ya, a ver, terminaremos esta parte y luego vamos a volver al mismo, a volver a reiterar este concepto, tal vez se entienda mejor. En lo que sí queda claro es que existe un hueco, una ausencia de electrón. Ahí quedaremos jóvenes, porque parece que hay dudas. Entonces, aquí no se ha completado un enlace covalente, hay un hueco, hay un espacio libre donde puede venir un electrón, así vamos a decir. Retiramos otro átomo de silicio, entonces hemos generado un hueco acá, ¿no? Un hueco en el material tipo P cuando introducimos un átomo de galio en la estructura cristalina. Eso sí queda claro. Pero esa carga, ese hueco va a representar una carga positiva. Aclarar posteriormente, jóvenes, con más detalle, ¿ya? Entonces, podemos retirar otro átomo de silicio y en su lugar colocar un átomo de galio, que es un elemento de la tercera familia también, y se completa solo 3 enlaces covalentes. Y el enlace covalente de la parte superior en la gráfica no se completa, entonces se genera un hueco. Entonces, hemos generado un hueco más, ¿no? Podemos retirar otro átomo de silicio y en su lugar colocar un átomo de galio y vamos a generar otro hueco. Ahora, para aclarar el concepto de que este hueco representa carga positiva, voy a volver a la gráfica anterior, jóvenes. No pensé volver, pero en esta presentación me va medio raro, ¿no? Parece que no entienden, pero con este concepto, con esta descripción que voy a realizar, se va a entender, ojalá. Jóvenes, si yo aplico un potencial positivo en uno de los extremos del cristal en esta gráfica y un potencial negativo en el otro extremo, digamos que positivo a la derecha, positivo a la izquierda y negativo a la derecha. ¿La corriente en qué sentido circularía, jóvenes, en esta estructura cristalina? A la izquierda ahí. Hacia la izquierda. Positivo a la izquierda y negativo a la derecha. ¿Cuál sería el sentido de la corriente? ¿Hacia la derecha en qué? No, hacia la izquierda. Es que los electrones se van a traer Derecha, carga izquierda. positiva. Los electrones van a ser derecha, atraídos hacia la carga positiva. Si hablamos de corriente, la corriente sería de izquierda a derecha, porque la corriente, por convención, tiene el sentido del movimiento de carga positiva, ¿no ves, jóvenes? De positivo a negativo. Pero si hablamos de movimiento de electrones, los electrones se mueven de derecha a izquierda, como su compañero decía, los electrones son atraídos por la carga positiva. ¿Sí, no? Sí. Sí, Entonces, está bien. entonces partiremos del último concepto. Entonces, la carga positiva a la izquierda va a atraer a los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay un movimiento de electrones de derecha a izquierda. Eso, por favor, apunten, jóvenes, de derecha a izquierda un movimiento de electrones. De derecha a izquierda.
Entonces, ahora, ¿qué pasa en el siguiente caso? Ahora, para mi estructura cristalina que he descrito para el material tipo P, si aplico el mismo potencial, jóvenes, ¿habría corriente? ¿Qué pasaría en esta situación? Lo que va a pasar es lo siguiente, jóvenes. Como existen huecos, debido al potencial que se va a aplicar, si aquí hay un potencial positivo en el lado izquierdo y un potencial negativo en el lado derecho, los electrones que están al lado de los huecos, como existe una ausencia de electrón, van a venir a completar, van a moverse hacia esos huecos. Entonces, en este primer elemento, diríamos, este electrón se mueve al hueco y completa el hueco. Entonces el electrón se mueve hacia, nuevamente, hacia la izquierda. En este caso, los electrones van a ser atraídos hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Consideren este átomo de galio. Para este átomo de galio, si aplicamos un potencial positivo en este segmento y un potencial negativo en este potencial positivo a este electrón que está acá lo va a hacer mover, pero como aquí hay un hueco, este electrón se va a mover en este punto, a este punto. Y este hueco, jóvenes, va a quedar libre. Entonces, más o menos sería de esta forma. Voy a ir a la presentación, jóvenes. Voy a mover mi hueco, porque sería de la siguiente forma, jóvenes. Miren, con el potencial positivo que he aplicado, si no estoy diciendo que voy a poner aquí un potencial positivo, y aquí un potencial negativo, entonces, aquí hay un potencial, pero aquí hay un potencial así un potencial negativo, aquí hay positivo, negativo. Con este potencial, jóvenes, como hay una carga, un potencial positivo acá, este electrón que está en este punto... ingeniero, disculpe, se ha dejado de compartir su pantalla. ¿Ya no hay pantalla? No se ve su pantalla. No, ya no. Sí, no hay. Tenemos su pantalla, Inge. Ya, entonces, muchas gracias. No quiero hacer el oso. Ahora, jóvenes. Sí, ahora sí, se ve. Ya. Jóvenes, miren, he vuelto a... Ya no lo he puesto como presentación. Aquí tengo un potencial positivo y aquí un potencial negativo. Eso es lo que quería, les estaba mostrando, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede en este material? Si aplicamos un potencial positivo acá y un potencial negativo en este punto, este potencial positivo atrae electrones. Entonces, este electrón que está en este enlace covalente va a venir a cubrir a este hueco. Entonces, se movería hasta este punto. Y este hueco se desplaza a este punto. O sea, porque el electrón que estaba ubicado en ese punto ya va a cubrir este enlace covalente. Porque este potencial positivo atrae al electrón. ¿Y qué es lo que sucede con los otros huecos? De igual forma, este electrón se mueve hacia ese punto y el hueco se mueve acá. Este electrón se mueve hacia este lado, hacia el lado izquierdo, y el hueco se mueve hacia este lado. Entonces, en el material tipo P, jóvenes, los huecos se van a mover de izquierda a derecha. Van a tener el sentido del movimiento de la corriente. En el material tipo N, jóvenes, en este material tipo N, si realizábamos lo mismo, si se aplica un potencial positivo en este segmento, potencial positivo, aquí, y un potencial negativo en este punto, entonces este potencial positivo atrae a los electrones, y estos electrones se mueven hacia el potencial positivo, ¿no? Así se van moviendo, y se vuelven portadores de corriente. Ese era el procedimiento. Entonces,
la corriente, los electrones se mueven de derecha a izquierda, pero en el material tipo P, como les estaba mostrando, los huecos se mueven de izquierda a derecha. Como existe movimiento en sentido opuesto, entonces decimos, estos huecos tienen carga positiva. Esa era la justificación que estábamos buscando, joven. ¿Se entiende? Sí, sí. Ingeniero. ¿Sí? Entonces, jóvenes, decimos lo siguiente. En el material, en el semiconductor extrínseco tipo P, dopamos con elementos de la tercera familia y cada vez que dopamos con un elemento generamos un elemento de carga positiva. Dependiendo del número de elementos que utilicemos, de átomos con los que dopemos, vamos a generar portadores de carga positiva, porque estos huecos se mueven en sentido opuesto al de los electrones. Por eso tienen carga positiva. Entonces, suponemos que tiene carga positiva. En realidad no hay elementos de carga positiva que se muevan, muchachos, porque los protones que tienen carga positiva siempre están ligados al átomo. Por el sentido de movimiento de los huecos, nosotros eléctricamente decimos que tienen carga positiva. Pues así formamos el material semiconductor extrínseco tipo P. A estos elementos se los denomina portadores mayoritarios de P en P. Portadores mayoritarios en el material tipo P, positivos, así diríamos. Pero acá también va a existir portadores minoritarios tipo N. Ahora sí podemos estudiar estos portadores minoritarios. Estos portadores minoritarios tipo negativos, jóvenes, se genera de la siguiente forma. En esta estructura cristalina, si por algún motivo en esta estructura cristalina, por agitación térmica, un electrón puede liberarse del enlace covalente. Si la temperatura es muy alta, digamos, un electrón libre se libera del enlace covalente y se vuelve portador minoritario, o sea, portador con signo negativo. Ese es el portador minoritario, jóvenes. En esta estructura cristalina, además de existir portadores con carga positiva, vamos a tener portadores minoritarios. Algún electrón que por agitación térmica se ha liberado. Entonces, para el material tipo P tenemos portadores mayoritarios con carga positiva y portadores minoritarios con carga negativa. A estos portadores mayoritarios se los denomina aceptores de electrones. ¿Por qué se denomina aceptores de electrones? Porque son huecos que están dispuestos a recibir electrones. Ahora tal vez quede claro este concepto también descrito para los semiconductores extrínsecos tipo N, ¿no? Acá, cuando hemos descrito el semiconductor extrínseco tipo N, jóvenes, decíamos, ¿no? Tenemos portadores mayoritarios tipo N, un portador con carga negativa en el material tipo N, pero habíamos dicho, existen portadores minoritarios con carga positiva. También se puede generar una ausencia de electrón, un hueco, dentro de la estructura cristalina para el semiconductor extrínseco tipo N y generar un segmento de espacio de carga positiva. Esta sería la explicación para tener portadores minoritarios tipo P en el material tipo N. Entonces, espero que quede claro en este punto. Para el material tipo N tenemos portadores mayoritarios negativos y portadores minoritarios, algún que otro hueco. Entonces vamos a volver, jóvenes, aquí estábamos en este punto. Hasta acá, ¿alguna observación? Podemos aclarar los conceptos previos, jóvenes. Está bien, Inge. Inge, una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué el germanio es más sensible a la temperatura que los otros semiconductores? Ya. Muy buena pregunta. A continuación aclaramos. Antes, como les voy a compartir tal vez la presentación, hemos movido los electrones, ¿no ve? Y al finalizar alguien puede estar viendo, puede
tomar la captura y decir qué le pasó al Inge. Para responder la pregunta de su compañero, tenemos que considerar la estructura cristalina. No la estructura cristalina, la estructura atómica. La diferencia de los... Van a ver cuando estudiemos diodos de silicio y diodos de germanio, que los voltajes de polarización en polarización directa y en polarización inversa son diferentes para el germanio y para el silicio. Y también uno es más sensible a la temperatura que el otro. Esto se debe, esas diferencias de voltaje y las sensibilidades se puede estudiar según la estructura cristalina, pero según la estructura atómica. Esta es la estructura atómica del silicio. Si observan, la estructura atómica del silicio tiene 3 niveles energéticos. Tiene 14 protones, 14 electrones. Pero para el germanio, su estructura atómica es esta, donde se tiene 4 niveles energéticos, ya no 3. Entonces, la energía para liberar estos electrones del último nivel energético en el germanio es distinto a la del silicio, porque está para el germanio más alejado del núcleo. Para el germanio es más fácil separar este último electrón que está ligado al núcleo del átomo. Podemos liberarlo más fácilmente porque está más lejos, pero para el silicio es más difícil. Entonces, para empezar, el voltaje de arranque, o el voltaje activo para el silicio, jóvenes, es 0.7 voltios para el diodo de silicio. Y para el diodo de germanio es 0.3 voltios. ¿Por qué la diferencia? Porque para el silicio se necesita más energía, porque este electrón está más cerca al átomo, está en el tercer nivel energético. Pero para el germanio está en el 4º nivel energético, entonces solo se necesita 0.3 voltios, una energía proporcional, ¿no? Voltaje no es energía, ¿no? Jóvenes, es trabajo no es energía, entonces se necesita una energía proporcional a aproximadamente 0.3 voltios. Entonces, esa sería la explicación esa sería la aclaración al concepto que su compañero tenía, ¿no? ¿Por qué va a ser ahora más sensible a la temperatura? ¿Por qué el germanio y el silicio son diferentes con respecto a la sensibilidad a la temperatura? Debido al mismo aspecto, a la estructura atómica. Como están más lejos del germanio, estos electrones están más lejos del núcleo, entonces son más sensibles a la temperatura. Pero el silicio, como está más unido, entonces la temperatura va a proporcionar una energía menor. Este es más estable, digamos. Esta estructura atómica es más estable que esta otra, ¿no? Esta se puede liberar más fácilmente los electrones del último nivel energético. Esa sería la respuesta a la pregunta de su compañero. ¿Otra consulta más, jóvenes? ¿Podemos aclarar? ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a describir la forma constructiva de un diodo. Para construir un diodo, jóvenes, se utiliza estos 2 semiconductores extrínsecos, los impuros, tipo N y tipo P. Entonces podemos decir diodo de unión. Se construye con la unión de 2 semiconductores extrínsecos tipo N y tipo P, del mismo elemento. Tiene que ser germanio o silicio. Si he construido mi material tipo N con germanio, tengo que unir un material de germanio tipo N con otro material de germanio tipo P. Entonces, la construcción sería de la siguiente forma, jóvenes. Si tengo un material tipo N, voy a unirlo con un material tipo P. Entonces, como saben, el material tipo N tiene portadores mayoritarios negativos y algún que otro portador minoritario positivo. El material tipo P tiene portadores mayoritarios con carga positiva o huecos, no son positivas, pero nosotros consideramos que tienen carga positiva, y algún portador minoritario negativo.
Para construir el diodo de unión, se une, como su nombre lo indica, se une estos dos materiales de la siguiente forma. Material tipo P, con sus portadores mayoritarios y minoritarios, y el material tipo N, con sus portadores mayoritarios y sus portadores minoritarios. En el punto de unión entre los materiales P y N, jóvenes, se genera una región de transición. Aquí, en esta zona que está tachada, existe de combinación de huecos y electrones, o sea, los huecos de carga positiva, hacia los huecos de carga positiva van a depositarse los electrones, se dice que se recombinan huecos con electrones, de tal forma que esta región se queda desértica de carga. Es una región sin carga, libre de carga. Va a tener una longitud determinada y va a depender de esa longitud, de esta zona desértica, el funcionamiento de mi diodo. Posteriormente vamos a estudiar cómo va a variar esta longitud, ¿no? Incluso en el estudio de los transistores de efecto de campo y los transistores bipolares, vamos a observar también cómo varía estas regiones de transición para poder controlar la corriente en estos semiconductores. Pero para el diodo, en el punto de unión, en toda unión de material extrínseco tipo N y tipo P se va a generar una región de transición, porque los electrones se recombinan con los huecos, ¿no? Además, este punto de unión se denomina juntura, la traducción de unión al inglés, ¿no? Como los textos que utilizamos vienen de la traducción del inglés, juntura vamos a también indicar, ¿no? Junction sería junction sería, ¿no?, en inglés, de juntura, ¿no? Además, se sueldan contactos metálicos al material tipo P por este segmento y se genera el pin del diodo, ¿no? Y este terminal se va a denominar ánodo. Se denomina ánodo al contacto metálico unido al material extrínseco tipo P. En el otro extremo también se va a colocar un metal en el material tipo N, y a ese terminal que se genera con esos metales se conoce como cátodo. Entonces, el contacto metálico unido al material tipo P va a ser el ánodo, el contacto metálico unido al material tipo N va a ser el cátodo. Entonces, el diodo de unión va a ser un elemento de dos terminales. Un terminal se va a denominar ánodo y el otro terminal cátodo. El ánodo está unido al material tipo P, el cátodo está unido al material tipo N. Eso podemos indicar. Decimos, en la región de unión, como hemos indicado hace un momento, de los materiales tipo N y P, se crea una región libre de carga, denominada región de transición. También esta región libre de carga se denomina región de transición. También se puede representar la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios mediante el siguiente esquema. Los textos de referencia que les he proporcionado muestran este esquema para mostrar la concentración de portadores. Por ejemplo, el material tipo P tiene muchos portadores positivos, ¿no? P de P, dice, ¿no? Esa gráfica que es más grande que esta, se presentaría... Perdón, no se ve bien el gráfico. ¿Sí? No se ve bien el gráfico. ¿Podrías ¿El gráfico? Sí, sí. Qué pena. Y a ver, lo vamos a recorrer. Ahora sí estamos. Ahora pueden observar los órdenes, tal vez. Sí, ingeniero, mejor. Voy a ampliarlo de adrede, ¿ya? Entonces, me lo voy a llevar a otra diapositiva. Control C. Voy a poner Control V. Entonces... Entonces, jóvenes, esta es otra representación alternativa, donde tenemos
el diodo de unión con sus terminales ánodo y cátodo, el material P, material N, y esta gráfica, estas flechitas hacia arriba y hacia abajo muestran la concentración de portadores. Tenemos portadores mayoritarios tipo P de P, portadores minoritarios tipo N en P, pequeño, poco, y aquí tenemos en el material tipo N portadores mayoritarios tipo N de N y portadores minoritarios tipo P de N también, pero esa concentración es mínima comparado con los portadores mayoritarios. Esa sería una gráfica de la representación que en los textos se ve también. Entonces, jóvenes, ustedes van a ver en los textos de referencia esa gráfica. Entonces, vamos a continuar, jóvenes, con la presentación. Hemos descrito hasta ahora la estructura cristalina, la estructura atómica de los semiconductores puros, la estructura cristalina de los semiconductores intrínsecos, la estructura cristalina de los semiconductores extrínsecos. Consultas, jóvenes. Podemos aclarar las consultas que tengan. Inge, una pregunta. ¿Qué evita que, por ejemplo, en el material ahorita que nos ha mostrado, hay una juntura, ¿verdad? Un sector libre de cargas? ¿Qué impide que se siga recombinando, por ejemplo, los electrones del material N con el material P? Básicamente es la distancia, la longitud que existe, la separación del material. Solo en el punto de unión se recombinan. Ya. Se empiezan a recombinar, jóvenes, y hay un momento en el cual existe una diferencia de potencial. Acá aparece una diferencia de potencial, una barrera de energía potencial, debido a la presencia de estas cargas positivas y negativas. Esa barrera aproximadamente es el valor del voltaje de polarización directa, aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, para el silicio va a ser 0.7 voltios y para el germanio 0.3 voltios. Esa barrera hay que romper para que el diodo para que estas cargas positivas y negativas empiecen a circular en esta región de transición. Esa sería la respuesta a la pregunta de su compañero. Ok, gracias. Podemos seguir, jóvenes. Si alguien tiene alguna consulta más. Inge, entonces, cuando se rompe esa barrera también habría calor, o sea, pérdida de energía por calor. No, es que esta barrera, no hay nada mecánico dentro del semiconductor, ¿no? O sea, recuerda que es la estructura atómica, entonces sí va a haber calor por circulación de la corriente, por el movimiento de los portadores, por el movimiento de los electrones, ¿no? Como en todo movimiento, pero cuando se exceda el valor de la corriente para el cual ha sido diseñado el semiconductor. Eso será 20 amperes, 10 amperes, dependiendo del diseño del material tipo N y el material tipo P. Pero no en el inicio, o sea, si está diseñado para trabajar un diodo con 20 amperios, el calor va a ser mínimo. Pero si se supera esos 20 amperios, ahí va a dañar el funcionamiento de mi circuito. Ok, gracias, Inge. Ya, entonces, uno de sus compañeros pregunta de qué material tiene que ser la juntura, ¿no? Los materiales extrínsecos tipo P y tipo N, jóvenes, tienen que ser de germanio o de silicio, ¿no? Están construidos de germanio o de silicio y dopados con elementos de la tercera y de la cuarta familia. La juntura es solo el punto de unión, así tienen que entenderlo. No tiene ningún material, no es de ningún material, no está ningún aislante al medio, jóvenes. Tiene que estar unido.
por un proceso de fusión. Existen muchos métodos para unir un material tipo N y un material tipo P, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, Entonces continuamos. Una vez que hemos descrito cómo se construye un diodo puede funcionar de dos formas, jóvenes, en polarización directa y en polarización inversa. Decimos que un diodo trabaja en polarización inversa cuando se aplica una tensión positiva al semiconductor tipo P con respecto al semiconductor tipo N. En el circuito que están observando, jóvenes, si utilizamos nuestro convenio de circulación de corriente, diríamos que en el circuito tenemos, jóvenes, un resistor que está por acá, lo voy a marcar, y una fuente de tensión B. Utilizando nuestro convenio de circuitos que ustedes dominan, jóvenes, decimos que en esta batería, en esta fuente de tensión B, la corriente sale del polo positivo e ingresa en el polo negativo. Entonces, la circulación de corriente sería en el siguiente sentido. Si existiera corriente, estamos suponiendo que existe corriente, jóvenes. Si existiera, ¿no? Tendría que circular de esa forma. ¿Están de acuerdo? Ahora, al circular en ese sentido la corriente generaría las siguientes caídas de tensión. Menos en el resistor, de esta forma, y para mi diodo, menos, ¿no? Perdón, ese menos es más que menos, ¿no? Menos, así sería, ¿no? Entonces, la caída de tensión aplicada al ánodo es más positivo que en el cátodo. Entonces, se cumple la condición que hemos anotado, ¿no? Dice polarización directa. Cuando se aplica una tensión positiva al semiconductor tipo P, que es el ánodo, con respecto al tipo N. En esa condición, jóvenes, ¿qué es lo que sucede con los portadores mayoritarios? Aquí vamos a poner énfasis en los portadores mayoritarios, los minoritarios en polarización inversa, ¿no? Entonces, al aplicarse un potencial positivo al ánodo, en este punto, y un potencial negativo al cátodo, en este punto, los portadores positivos se van a acercar hacia la región de transición. Por la ley de Coulomb, jóvenes, cargas del mismo signo se repelen. Entonces, estos portadores mayoritarios se van acercando a la región de transición. Solo voy a considerar 6 portadores con fines didácticos. Pero el signo negativo, este signo negativo del potencial, va a actuar ejerciendo una fuerza de repulsión también sobre los portadores de carga negativa, y esos portadores se van a desplazar hacia la región de transición de esta forma. Eso sucede si nosotros vamos aumentando el valor de B, estamos aumentando el valor de la fuente de tensión. Conforme vayamos aumentando el valor del voltaje, el valor del potencial aplicado entre ánodo y cátodo va a ir acercando a los portadores mayoritarios hacia la región de transición. Hasta que va a haber un momento tal, jóvenes, en el cual estos portadores se van a mover libremente, van a pasar la región de transición. Y en ese punto va a existir corriente en mi diodo. Entonces diríamos, si vamos aumentando el potencial, continuamos aumentando el potencial, entonces estos portadores positivos van a pasar ya a la región de transición, una velocidad, ¿sí? Los electrones también van a pasar hacia el otro lado ya, y se va a generar una corriente en mi diodo, ¿no? En polarización directa, debido al potencial que se aplica entre ánodo y cátodo, se generaría una corriente en mi circuito, ¿no? Y esa corriente estaría dado por la siguiente expresión. Entonces voy a considerar el siguiente circuito. Déjenme, para no dibujar nuevamente, jóvenes.
Voy a copiar una imagen. Voy a volver a la anterior gráfica. Entonces acá voy a pegar. Entonces, para polarización directa, jóvenes, la polaridad tiene que cambiar. Aquí vamos a, esto está al revés. Voy a hacer algunos arreglos. Dispénsenme unos minutitos. Básicamente segundos. Quiero realizar la gráfica rápidamente, ¿no? Por eso estamos acá. Entonces, este es material tipo N. Perdón. Material tipo N. Entonces, la fuente de tensión tiene que ser con esta polaridad. Entonces, ahí tengo el circuito y he ido aumentando este valor de tensión, ¿ve? De tal forma que tengo un potencial positivo acá y un potencial negativo acá. Es el circuito inicial, jóvenes. Entonces, si se va aumentando el potencial B, hemos ido aumentando el potencial B, tal que esa energía ha hecho que los portadores mayoritarios se acerquen a la región de transición, y para un voltaje aproximadamente igual a 0.7 voltios para el silicio, jóvenes, los portadores mayoritarios pasan la región de transición y se genera circulación de corriente en el diodo. Esa corriente para mi diodo de unión iría del material tipo P al material tipo N. Esa corriente se denomina corriente de diodo en polarización directa y va a ser igual a la corriente de saturación inversa, IS, multiplicado por E elevado a la Q por B dividido entre KT menos 1. Ahí va a existir una corriente, y de diodo voy a volver a anotar, jóvenes, para que quede claro, que va a ser igual a IS todo multiplicado por E elevado a la Q por B de diodo, el voltaje aplicado entre ánodo y cátodo, dividido entre KT, K constante de Boltzmann, T temperatura en grados Kelvin, Q es la carga del portador de corriente del electrón, 1, esa sería la corriente del diodo. Entonces, esta es una ecuación exponencial. La corriente en el diodo en polarización directa va a ir incrementándose de forma exponencial para polarización directa. Además, podemos decir acá, jóvenes, si en esta ecuación se cumple que Q por B de diodo dividido entre K por T es mucho mayor que 1, en esta situación vamos a decir, entonces la corriente de diodo es aproximadamente igual a IS. Para simplificar el análisis se hace esta aproximación muchas veces. Va a ser igual a Q por voltaje aplicado entre ánodo y cátodo dividido entre KT. Esa sería la ecuación para calcular el voltaje, la corriente en el diodo. Y de diodo sería igual a IS por E elevado a la carga del portador de corriente por voltaje de diodo dividido entre KT. Eso para polarización directa. Para polarización directa, esa sería mi ecuación. Entonces, aquí alguna observación, jóvenes. ¿Me están siguiendo? Está claro, Inge. Sí, Inge, ¿Sí? estamos siguiendo. Sí, Inge, todo claro. Ya. También esto les va a servir para la resolución de los problemas, jóvenes. Se denomina equivalente térmico a esta relación. Equivalente térmico a la relación KT sobre Q.
la relación de KT sobre Q se denomina equivalente térmico. Y vamos a denominarlo BT nosotros, al equivalente térmico, y aproximadamente va a ser igual a 25 milivoltios. Dato a demostrar posteriormente. Esto a una temperatura igual a 25 grados centígrados. Vamos a observar ese cálculo posteriormente. Entonces, ese sería el comportamiento de un diodo en polarización directa. Cuando entre ánodo y cátodo se aplica un potencial, en el ánodo se aplica un potencial más positivo que el cátodo, entonces se cruza esa región de transición y se genera una circulación de corriente que tiene una forma exponencial, como se muestra con las ecuaciones en la pantalla que les estoy compartiendo, jóvenes. Entonces, en esta situación, jóvenes, decimos que el diodo casi se comporta como un conductor. O sea, porque la corriente casi va a tender a infinito en forma exponencial. Podemos continuar. Vamos a describir la polarización inversa. ¿Podemos seguir, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Sigue. Decimos polarización inversa del diodo. ¿Cuándo el diodo se polariza inversamente? Cuando se aplica una tensión negativa al semiconductor tipo P con respecto al tipo N. Vamos a decir en esta condición que el diodo está polarizado inversamente. Para la gráfica que se muestra, jóvenes, en el esquema, podemos observar que si aplicamos nuestros conceptos de circuito, considerando que tenemos el potencial positivo acá y el potencial negativo de la fuente en este punto, sabemos que en circuitos indicamos que la corriente sale del terminal positivo e ingresa en el terminal negativo. Si existiera corriente, ¿no? Este sería el sentido de la corriente en este caso, la corriente de diodo. Si existiera, ¿no? Si eso sucede, las caídas de tensión en los elementos de circuito serían las siguientes. Aquí tendríamos más menos en el resistor, voltaje en el resistor sería este, y tendríamos acá más menos entre cátodo y ánodo. En este caso, como pueden observar, jóvenes, el ánodo es más negativo que el cátodo, ¿no? Se ha invertido la fuente de tensión. Entonces, si tratamos de estudiar ahora cuál es el movimiento de los portadores, cómo se mueven los portadores mayoritarios y minoritarios, jóvenes, ¿a qué conclusión llegaríamos? Decimos, como se va a aplicar un potencial positivo, como se aplica un potencial positivo al cátodo ahora, perdón, aquí al cátodo, y un potencial negativo al ánodo, entonces, debido a los signos de estos potenciales, los portadores mayoritarios del material tipo N ya no van a ir hacia la región de transición, sino hacia los terminales, hacia los contactos metálicos del material tipo P. Y en el material tipo N, estas cargas negativas van a ser atraídos por la carga positiva y se van a ir hacia el contacto metálico del cátodo. En esta condición, la región de transición no disminuye, sino más bien ahora la región de transición va a aumentar, ¿no? La longitud inicial de la región de transición, que en un principio era esta, L1 le vamos a denominar, ahora ha aumentado a esta longitud que le vamos a denominar L2, tal que L2 es mayor a L1. La pregunta ahora, ¿habrá circulación de corriente en este caso? No. No, Inge, no. No, está bien la respuesta que han realizado, pero nos hemos olvidado de algo. Algo hemos dicho al principio, ¿recuerdan?
en polarización inversa tenemos que considerar los portadores minoritarios, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los portadores minoritarios? Voy a dibujar con color verde, jóvenes, ¿ya? Para el portador minoritario, la carga positiva, jóvenes, va a ser que en el material tipo P, el portador minoritario se va a acercar a la región de transición. ¿Por qué? Porque cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Y este va a empezar a moverse hacia este lado, ¿no? Para el portador minoritario tipo N, que es positivo aquí, este se desplazaría así, ¿no? Con una velocidad. Entonces, en polarización inversa, los portadores mayoritarios no contribuyen a la circulación de corriente, pero sí los portadores minoritarios. En este caso, la corriente en el diodo se generaría de la siguiente manera. Entonces consideramos, ahora va a existir una corriente en mi diodo. Y esa corriente de diodo y de diodo va a ser igual a menos IS. Es una corriente muy pequeña. Y de diodo va a ser igual a menos IS. IS tiende a cero, jóvenes. IS es muy pequeño. Aquí quiero aclarar lo siguiente. El sentido de la flecha que estoy dibujando es de cátodo a ánodo. Por convenio, el sentido de la corriente siempre es el sentido del movimiento de las cargas positivas. En mi esquema, la carga positiva acá se está moviendo de cátodo a ánodo. Entonces es el sentido de la corriente para polarización inversa. Pero para polarización directa, hace un momento vamos a volver a revisar la gráfica. Aquí las cargas positivas se mueven de ánodo a cátodo. Aquí se mueven las cargas positivas de ánodo a cátodo. Entonces el sentido de la corriente es de ánodo a cátodo. El sentido positivo de la corriente es el sentido del movimiento de las cargas positivas. Entonces, jóvenes, para polarización directa se tiene un movimiento de portadores mayoritarios de ánodo a cátodo generando una corriente muy grande, dada por esa ecuación exponencial. Esta ecuación exponencial que vamos a analizar durante toda una clase, tal vez unas 2 clases, ¿no? Y para polarización inversa, el diodo, la corriente en el diodo tiende a cero y va a ser igual a IS, que es la corriente de saturación inversa. Y solo es debido a los portadores minoritarios, que generalmente se generan por agitación térmica o la temperatura del medio ambiente. Esa sería la descripción del funcionamiento del diodo en polarización directa y en polarización inversa. No sé si se acuerdan, jóvenes, el objeto del estudio de la clase de hoy era el siguiente. Voy a volver a mi presentación y habíamos indicado lo siguiente, ¿no? Al inicio de la clase. Queríamos describir los semiconductores y en el inicio de la clase habíamos iniciamos con esta presentación, jóvenes, y teníamos acá lo siguiente, ¿no? Se intenta lograr vía la contaminación. Están viendo mi pantalla, ¿no, jóvenes? Para terminar, estamos terminando la clase de hoy. Sí, ingeniero, Sí. se ve. Entonces, acá decíamos, Sí, jóvenes, se intenta lograr, gracias señorita, se intenta lograr vía la contaminación convertir un semiconductor en un conductor controlado, es decir, con una resistividad controlada. Con el análisis que hemos realizado en la clase de hoy, jóvenes, se ha conseguido ese objetivo, ¿no? O sea, un semiconductor
que tiene una resistividad media. Hemos logrado que se comporte como un conductor cuando funciona como un diodo en polarización directa y como un aislante cuando funciona como un diodo en polarización inversa. Este era el objetivo de la clase de hoy, describir este fenómeno, ¿no? Lograr que un semiconductor se comporte como un conductor controlado, tal que en un caso se comporte como un conductor, en otro como un aislante. Para eso hemos estudiado la estructura atómica, la estructura cristalina de un semiconductor intrínseco y de un semiconductor extrínseco, que ustedes a partir de ahora ya lo conocen. Entonces diríamos que hemos alcanzado el objetivo de la clase de hoy. ¿Tuvieran alguna consulta, jóvenes? Directo.